Pulso Rojo. Actualidad, debates, economía, historia. Le tomamos el pulso a la sociedad. Con Mario Castellano. Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso Rojo, el programa de debate en el cual tratamos de desmenuzar la realidad desde el punto de vista económico, pero también desde los puntos de vista histórico y social. Y por supuesto tratamos de explicar lo que sucede y lo que siempre se pasa de largo en telediarios y programas de tertulia. En estos tipos de programas se hablan de muchos asuntos, se tocan muchos temas, pero nunca se profundiza en nada. Y es el objetivo de Pulso Rojo, que entremos en profundidad en muchos aspectos, con calma, sin pisarnos unos a otros, creando un debate lo más plural posible dentro de la ideología o de la diferencia que tengamos cada cual. Hoy vamos a hablar sobre una frase que nos ha dejado a todos bastante cariacontecidos, como mínimo. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el 11 de diciembre, salió ante las cámaras muy ufano, y la verdad es que fuimos bendecidos por su presencia, puesto que este hombre prefiere ocultarse o bien utilizar pantallas de plasma. Y como decimos, este hombre surgió en previas fechas a las Navidades, diciendo muy alegre y muy ufano que la crisis es historia. Yo no sé ustedes, pero esa frase a mí todavía me retumba en la cabeza. Es decir, el hecho de que haya gente en España que no encuentra empleo, gente que ha sido despedida, gente que está buscando comida en la basura, niños que andan desnutridos, recortes de todos los colores, impuestos que se destinan para rescatar bancos que han sido gestionados de forma fraudulenta, un mar de corrupción y una corrupción generalizada que inunda el país, que cada día nos desayunamos con algo nuevo, una situación verdaderamente desesperada para las familias, una situación en la cual hay familias que subsisten por la paga del abuelo o de la abuela. Una situación verdaderamente catastrófica, y no estamos exagerando. Solo hay que salir a la calle, solo hay que vivir en la vida real y darse cuenta de lo que sucede en España. Por no mencionar los que yo creo que ya llegamos al millón, o seremos más de 1 millón de españoles que hemos tenido que irnos de nuestro país porque no somos enchufados, porque por méritos propios no se encuentra nada, no tenemos oportunidad de acceder a ningún puesto de empleo, a ningún trabajo, y los que acceden ya no llegan ni a mileuristas. Lo de ser mileurista ahora es un sueño dorado. Y ante esta situación viene un presidente del gobierno acorralado, viendo que probablemente no sea reelegido ante las próximas elecciones, viendo que está amenazado o presuntamente amenazado por corrupción a todos los niveles, que su partido es un sin Dios, que incluso está trabajando o está sentado presuntamente o hipotéticamente en una mesa de trabajo de una sede pagada con dinero negro. Esa clase de presidente del gobierno que tenemos en nuestro país se atreve a afirmar ante un país que es ahora mismo una rémora de Alemania, porque somos un país sin soberanía, y se atreve a afirmar que con un 26% de paro, y se atreve a decir que la crisis es historia. Y todo esto que yo he dicho, hay gente que puede pensar que es demagogia, porque cuando tú estás en una burbuja aislada, maravillosa y cristalina, aquellos que protestamos o aquellos que decimos lo que hay somos demagogos o somos exagerados. Pero hoy hemos traído a 2 nuevos invitados que nos van a ayudar a analizar esta tremenda y brutal afirmación de que la crisis es historia desde un punto de vista económico y desde un punto de vista social y laboral. Quiero presentar a los 2 nuevos colaboradores. En primer lugar, Josep Dols, economista. Buenas noches. Muy buenas noches.
y Abel Gil Gilolmo, que es miembro del Partido Socialista del País Valenciano y que es asesor laboral. Buenas noches, Abel. Buenas noches. Encantado de teneros aquí. Y también quiero mencionar a Rubén Nebra, que nos ha ayudado a organizar el programa de hoy. Pues quiero empezar con una pregunta bastante lapidaria, a ver qué me contestáis así como primer flash. ¿Es cierto eso de que se ha acabado la crisis? ¿La crisis es historia? No, es peor. Seguramente vamos a entrar en una nueva recesión, no se sabe si en 2015 o 2016, pero no. Yo lo veo desde otro punto de vista. Según para quién, sí. Obviamente, para el capital y demás, sí que se está saliendo de la crisis. No hay más que ver los datos que dicen que cada vez los ricos son más ricos y las clases medias, y sobre todo la gente más humilde, es cada vez más humilde y menos clases medias. Muy bien. Quisiera recordar a nuestros oyentes los medios de comunicación que tienen para contactar con nosotros. Tenemos la dirección de correo electrónico pulsorojo, todo junto, @hotmail.com. Tenemos el Facebook, Pulso Rojo, en donde vamos subiendo nuestras aportaciones y las diferentes novedades. Y la cuenta de Twitter, Pulso Rojo, con P mayúscula, R mayúscula, o sea, @Pulso Rojo, donde pueden encontrar nuestros tweets. Ya digo que hoy en este debate teníamos pensado sobre todo analizar esto desde dos puntos de vista. El gobierno actual, Josep, se está basando Sí. en un indicador que mencionan y repiten machaconamente, que es, que a mí no me queda muy claro y probablemente a nuestros oyentes tampoco, porque nunca lo explican en televisión. Sí. Y nos hacía falta gente del ámbito económico aquí en Pulso Rojo para comprender ese razonamiento de que España está exportando más y de que España ha conseguido financiarse mejor ante el mercado internacional. Y los que no somos economistas nos preguntamos, primero, ¿cómo ha funcionado eso? ¿Cómo han hecho eso de que las empresas sean más competitivas? Y número dos, ¿cómo es que España ahora de repente su prima de riesgo ha bajado tanto? Y por lo tanto podemos financiarnos mucho más fácilmente. Queremos comprender eso porque sí, cuando Rajoy está el primer año de su gobierno, estaba la prima de riesgo altísima. Con una reforma laboral hecha a la medida de los empresarios, la prima de riesgo era disparada. O sea, hay factores que se nos escapan. ¿Cómo podemos afrontar este tema? A ver, eso se basa principalmente en la comparación entre la deuda española y la deuda alemana. Según la diferencia que haya entre la deuda española y la deuda alemana, cuanta menos diferencia haya, menos riesgo hay en la economía española, y cuanta más diferencia haya, más riesgo hay en la economía española. A efectos no del pueblo, sino del capitalista. Si yo tengo mucho riesgo en una economía, no me interesa invertir, o sí que me interesa sabiendo que voy a tener muchas ganancias, pero con la posibilidad de perderla. Eso es el indicador de la prima de riesgo. ¿Por qué interesa saber la prima de riesgo? Todo esto viene en colación a lo que estabais hablando en programas anteriores. El neoliberalismo, Milton Friedman y su teoría, la necesidad de crear una especie de marco macroeconómico de estabilidad, es decir, que todo en el Estado funcione bien, que no moleste absolutamente a nadie, de tal manera que puedas funcionar. Claro, España entró en crisis, entonces todos los indicadores de la economía española se dispararon automáticamente, y al tener más riesgo, al ser un país que seguramente a lo mejor no podía pagar en el futuro, la prima de riesgo de España se disparó. Y después venían empresas como Standard & Poor's y compañía a decir que la economía española era muy mala, la valoraban siempre muy mal. Actualmente está valorada, creo que en BBB o una cosa así. Está valorada mal. Pero lo que ha hecho Rajoy, el gobierno de Rajoy, ha sido, vale, aceptamos todo lo que nos digan la gente de fuera,
para que la gente de fuera nos pueda valorar adecuadamente. La prima de riesgo baja a cambio de reformas laborales, a cambio de permitir injerencias del Fondo Monetario Internacional y la Troika en cómo podemos gobernar nuestro país, etcétera. En esencia, eso sería en cuestión de la importancia de la prima de riesgo. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de Rajoy durante todo este tiempo? El problema es que el motor económico español se había basado en la construcción. A cambio de destruir la industria, a cambio de sacrificar la agricultura, a cambio de sacrificar muchísimas cosas para poder entrar en el mercado europeo y en la moneda común. Al entrar en la moneda común, automáticamente nos desindustrializamos, pero recibimos una cantidad de dinero de Europa que casi nos compensa. Ese proceso ha estado muy bien hasta que de repente han entrado vecinos nuevos, como son los países del este, como actualmente ya están entrando países como Bulgaria y Rumanía, donde, claro, la diferencia de la pobreza entendiendo en comparación a Alemania en su nivel adquisitivo. La comparación entre España del año 2004-2006 con, por ejemplo, Lituania en el año 2004-2006 cuando entró, pues lógicamente todo el dinero de las ayudas se fue a parar a esos países. Por tanto, España únicamente se quedó con su motor económico, que era la construcción, hasta que se destruyó en el año 2008. Al destruirse en el año 2008, España se quedó con un motor roto, una industria más o menos hecha, una agricultura que no iba, los astilleros, que también hemos tenido un sector naval importante, tampoco funcionaba, no tenemos sector energético. Encima, no teniendo sector energético, no hemos invertido adecuadamente en las renovables. Recordaréis las estafas estas gigantescas que habían en las subvenciones de las renovables, donde creaban campos gigantescos de paneles solares que no estaban conectados a la luz. Viendo todo ese panorama, entonces España se planteó lo siguiente: necesitamos hacer un gran ajuste de tal manera que volvamos a tener una clase trabajadora comparable a la que teníamos en los años 70 u 80. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque si tenemos esos trabajadores que con un nivel adquisitivo y con una legislación, con unos derechos sociales de los años 70 u 80, las empresas, como ha sido uno de los grandes dramas españoles, no se van a deslocalizar, no se van a ir a otro país, como se han ido a Polonia, como se han ido a Indonesia, como se han ido a otros países. Entonces, España ha necesitado hacer eso. ¿Y cómo lo ha hecho? Mediante una reforma laboral, mediante una destrucción sistemática de todo el estado de bienestar, bajo la bandera de nosotros necesitamos apretarnos el cinturón, nosotros tenemos que coger cualquier trabajo. Por ejemplo, de Guindos estaba diciendo que tener un trabajo que cobrase 50 euros y no trabajar, mejor un trabajo de 50 euros. Efectivamente. Claro, el problema es que si tú empiezas después de tanto tiempo con una mentalidad de cobrar bien, tener una casa, una nevera, que era el producto de la época de Franco, una casa, una nevera, un coche y un apartamento en Torrevieja, de repente tu producto es tener un trabajo de 400 euros y apenas poderte pagar el bonobús, pues el ajuste que se ha producido ahí es bastante grande, pero también necesario. Y es precisamente donde estamos ahora, en una situación en la cual nos han destruido socialmente, económicamente, para poder volver otra vez a los años 70 u 80, para poder hacer lo siguiente. Como no tenemos otro motor, nos toca exportar.
Y entonces nos toca exportar y tenemos claros ejemplos de que nos toca exportar compitiendo contra China. China, la que ha destruido sectores industriales como puede ser el del mueble, como puede ser el del calzado, como puede ser el del juguete aquí en Valencia. Entonces tenemos que competir contra China, tenemos que competir también contra Estados Unidos, tenemos que competir contra Alemania, tenemos que competir contra muchísimos países. Entonces necesitamos exportar y entonces la palabra es necesitamos ser competitivos, en el fondo. ¿Y cómo se consigue ser competitivo? Como lo he dicho. ¿Y de dónde se saca el dinero? Porque claro, tenemos un problema. Si en el año 2008 hemos tenido una crisis financiera brutal, nos han tenido que, según dice el gobierno no, pero nos han tenido que rescatar con un préstamo con unos intereses muy ventajosos, como decían por ahí. Y entonces no tenemos capacidad de generar dinero por nosotros mismos, porque actualmente, en el año 2014, creo que la deuda pública estaremos llegando ya al 100%. Es decir, todo lo que tenemos, toda la riqueza que actualmente tenemos en España, toda la debemos. Entonces, teniendo eso claro, el dinero lógicamente ha tenido que venir de fuera. Y el problema de que el dinero venga de fuera es que precisamente el crecimiento anterior a este nuevo crecimiento se basó en lo mismo. Desde Alemania, desde Francia y también las ayudas de la Unión Europea se destinaron a generar un motor económico artificial que después actualmente estamos debiendo. Y actualmente estamos volviendo a caer otra vez en lo mismo. Estamos trayendo dinero de fuera para invertirlo en exportar. En exportar que encima no está generando una transformación de la economía hacia algo nuevo, hacia un sector donde nosotros sí que podamos ser competitivos. No, en verdad lo que estamos haciendo es destruir toda nuestra economía, estamos exportando todo lo que podamos exportar. Por ejemplo, un ejemplo que podemos tener es en el mundo de la fruta, por ejemplo, que este sector sí que me lo conozco bien. Uh-huh. Es muy común que la fruta de muy buena calidad automáticamente se vaya a otros países. ¿Por qué? Porque la de muy buena calidad, en comparación a la de baja calidad, pues el margen de beneficio es muy grande. En cambio, en el mercado interior, única y exclusivamente tenemos producto de baja calidad. Vas a Mercadona, vas a Consum, vas a Carrefour y la fruta cada día tiene menor color, tiene menor sabor, incluso en Mercadona ya llegas a no tener sabor, pero en cambio te vas fuera y lo que me contaba mi hermana en Alemania, que vosotros también podéis sí. Atestiguar. Allí una naranja me cuesta €1. Sí. Aquí en Suiza hay muchos sitios que €1 vale. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Literalmente cogerlo todo lo que tenga en España y venderlo en el exterior. Que en el interior no quede nada y financiarme con el dinero que venga de fuera. Ese más o menos ha sido, que si luego puedo extenderme un poco más, el modelo económico que actualmente estaría en España. Muy bien. A ver, has dicho muchas cosas. Yo quiero preguntar... Sí, por eso te he dicho. Una pregunta muy simple que los oyentes estarán también planteando. ¿Qué exporta España y qué importa España? España, el problema es que exporta fruta, exporta muebles, sobre todo exporta alimentos y servicios, bueno, es que más bien productos finales. Por ejemplo, Alemania es un exportador de industria, puro y duro. Todo lo que son neveras, coches, electrodomésticos, todo eso, lo que tiene un valor añadido de verdad, eso es Alemania. En cambio, a España se tiene que conformar en exportar el resto. Pero actualmente, por ejemplo, tenemos los datos del año 2013, el primer trimestre del 2013, donde podemos ver que España exportaba muchos alimentos,
empezaba a exportar bienes de equipo, coches, pero más que nada por ciertas ventajas que había adquirido en ese momento. Pero principalmente alimentos, cosas medio hechas que necesitan después ensamblarse. Por ejemplo, los chinos usan España por su situación estratégica para traer los productos a España, ensamblarlos aquí y luego venderlos en otro país. Eso también sería una exportación española. En esencia sería eso. ¿Y qué importamos? Principalmente y por desgracia energía. Petróleo a punta pala, eso te lo digo. Exacto. El principal problema es que nosotros necesitamos mucho en la energía. También necesitamos otro tipo de productos, pero principalmente energía. Respecto a este punto, quiero recordar que España, cuando entra en la Unión Europea, y también te lo quería preguntar esto, porque yo le doy muchas vueltas a la cabeza a este asunto, dices, vale, España puede exportar mucho tema de agricultura, o por lo menos podía antes, pero cuando entramos en la Unión Europea nos ponen las cuotas de producción. Exacto. Y si tú eres la Unión Europea y yo soy España y tú me estás a mí azotando con el látigo cada vez que produzco más de lo que tú me has marcado, pues me estás condicionando que yo no pueda exportar todo lo que yo querría exportar. En efecto. Entonces, ¿esto qué es? O sea, yo entro en tu club de ricachones, yo entro en tu club super guay, pero, joder, me estás quitando la capacidad de exportar. Me estás obligando a comprar a quien tú me mandas al precio que tú me mandas y encima me estás tirando a la basura o me estás obligando a desmontar mi humilde estructura industrial. Uh-huh. Entonces, ¿qué juego es este, no? Es decir, el problema que tuvo España cuando entró en la Unión Europea principalmente fue: vale, tengo una agricultura más o menos competitiva, entre comillas, por decirlo de alguna manera, pero claro, Francia está ahí, y Francia sí que tiene una gran agricultura y le molesta. Le molesta que entre España. La imagen más clara que tenemos de eso es los franceses tirando producto en la frontera de España. Eso no se nos olvida en la vida a los españoles. Exacto, pero ese es el reflejo precisamente del agricultor español con un coste de producción muy bajo frente al agricultor francés con un coste de producción alto. Al francés no le interesaba. Entonces, ¿qué hacía? Rebotarse contra eso. Pero, ¿y cuál fue la consecuencia? Vamos a desmantelar eso. Después también España entró en la Unión Europea y ¿qué tenía? Cierta industria más o menos competitiva, sí, pero la tenía. Claro, el problema que teníamos es que Alemania es la industria y a Alemania no le interesaba que España pudiese competir en ese sentido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a transformar España en Cuba de Batista, un sitio donde nosotros podamos ir allí a veranear. Se le van a dedicar al sector servicios, va a tener alguna que otra cosa. Nosotros, que somos la industria, vamos a vendérselo todo. Ellos nos lo van a comprar y todo el mundo feliz. ¿Por qué? Porque ellos van a vivir de nuestro dinero y a cambio van a ser algo así como nuestros camareros. España estaba destinada a ser el camarero de Europa. El señor que está en un gran hotel y cuando vienen los jubilados alemanes los atiende. El problema es que la crisis estaba ahí, entonces ha roto todos los esquemas de lo que tenía que haber sido Alemania. Alemania no, la Unión Europea, perdón. Sí, digamos que ellos tenían muy bien planificado el tema. O sea, yo tengo ahí una serie de países. Bueno, Portugal es una fotocopia de España. Exacto. Y bueno, Italia yo les he visto mucho más listos porque Italia tiene un norte bastante industrializado. O sea que Italia no la puedes tampoco engañar. Pero no te olvides, Italia del norte, en el fondo, culturalmente está más cercana a Alemania que
al Mediterráneo. Sí. En cambio, tú ves Italia del Sur y eso sí que serían más cercanos a nosotros. Sí, eso está claro. Pero lo que me refería es que, vale, se habían montado esa película de que España, Portugal y tal, y Grecia y tal, iban a ser, pues eso, sus países de veraneo y de tal. Exacto. Pero es que luego tienes Túnez, luego tienes Croacia, yo siempre digo Yugoslavia, Croacia, toda la costa croata. Yo he estado ahí y verdaderamente es un sitio que de veraneo está súper bien. Y están surgiendo países nuevos para ir a veranear en el mismo Mediterráneo, y mucho más baratos que España. ¿Sabes? O sea, que es que tú no puedes condenar a un país que va a formar parte de una unión y que vas a tener que tirar de él, condenarle a ser un país de vacaciones para tus jubilados, cuando luego va a tener otros 50.000 países más baratos para viajar a irse de vacaciones, ¿no? Sí, ese es el problema. Que cuando es como tener una mascota pequeñita, qué mona que es, qué preciosa que es, que todo es, pero cuando se te hace mayor te molesta. Es exactamente lo mismo. España, cuando entró, era un sitio ideal porque era muy barato. Es como cuando nosotros nos planteamos, por ejemplo, ir a Marruecos porque es muy, muy, muy barato en comparación a España y nos gusta ir allí. Claro, eso es ahora. Si desarrollamos esa economía, en un futuro los precios subirán. Entonces ya no nos interesará ir, es más, nos molestará ir ahí. Efectivamente. Abel, dinos algo. De este tema poco, o sea, matizar un poco lo que ha dicho Dols, pues de asuntitos, pues de la precarización del mercado de trabajo. Obviamente, un mercado de trabajo precario, con afirmaciones absurdas, el neoliberalismo clásico más radical del ministro de Guindos diciendo que mejor un trabajo de 50 que un trabajo de nada, pues al final esto lo que genera es que todo el mundo cobre 50. Efectivamente, o sea, este hombre es el encargado de haber puesto a España a un nivel mucho más competitivo, según él mismo dice, y ellos dicen, y que venía de Lehman Brothers. Exacto, una empresa que fue la empresa que empezó la destrucción de absolutamente todo. Eso es muy interesante. Muy bien, y mira, si me sacas eso que yo quería preguntar también. ¿Se puede saber por qué Mario Draghi de Lehman Brothers, el primer ministro griego, era de Lehman Brothers? ¿Se puede saber por qué todos los mandatarios, todos los que están ahora hundiendo Europa, porque yo no lo puedo calificar de otra manera, son todos de Lehman Brothers? ¿Qué pasa? ¿Que Lehman Brothers es aquí como la masonería o que está en todas partes? ¿O esto...? A ver, Lehman Brothers simplemente era una de las grandes empresas financieras americanas y lógicamente mucha gente ha tenido que pasar por ahí, al igual que han tenido que pasar por otras compañías. Lo que pasa es que casualidad de que en la sucursal de Lehman Brothers de Europa estuviese esa gente, pero casualidad no, porque en el fondo viene a ser lo mismo. Todas estas grandes empresas que vienen a ser 4 o 5, en el fondo están dirigidas por 4 o 5 personas, que en el fondo vienen a ser las mismas personas que están dirigiendo económicamente en el Banco Central, en el Fondo Monetario Internacional, los designios del planeta. Sí, pero ¿cómo se nombra a Mario Draghi? ¿Cómo se nombró? Pues eso sí que no te lo podría explicar ahora mismo. Tendría que buscarlo y si quieres te lo puedo explicar en otro programa. Pues estaría muy bien. Mira, ayer lo pensé de hacer un programa sobre personas. Simplemente los nombres. Decir un nombre y informar. Sí, informar a nuestros oyentes, que seguro que les interesará muchísimo. ¿De dónde viene esta gente? ¿De dónde? La Christine Lagarde esta, otra igual. El Mario Draghi, el que está, el actual presidente Juncker. Sí. Otro que más, a mí me cae muy bien porque es portugués, el Durão Barroso, ¿sabes? Otro que tal. Que yo estuve mirando, por curiosidad mía personal, fue primer ministro de Portugal 2 años. Sí. 2 añitos y a ser presidente de la Comisión Europea, ¿sabes? Pim pam, o sea, rapidito, ¿no? Dices, ¿por qué?
Pues si no me equivoco, en aquella época estaba el presidente de la Unión Europea de turno, porque como es el presidente, va por turnos, que creo que son cada 6 meses, una cosa así, no me acuerdo ahora muy bien, pero creo que fue por eso. No lo sé. No lo sé, es lo que te digo, que ¿qué pasa? Que presentan un currículum, en plan, hola, buenas, llegan a la oficina, ¿no?, de Estrasburgo y dicen, hola, buenos días. Nada, yo he sido primer ministro de Portugal y tal, soy un tío obediente, hablo un par de idiomas y tal. ¿Qué? Por cierto, estoy mirando ahora mismo que Mario Draghi fue de Goldman Sachs, la otra que participaron también en todo el proceso de la crisis. Efectivamente, hay que comentar a los oyentes que la que se derrumbó brutalmente fue Lehman Brothers. Uh-huh. Y ahora son los gerifaltes de Europa, que es otra cosa que nunca entenderé. O sea, ¿qué pasa? ¿No quedaban en el Parlamento Europeo políticos, digamos, enraizados en la política clásica que dijeran, pero ¿cómo vais a nombrar de economistas a esta gente? Que son arruina empresas, que vienen de unas empresas en la ruina. ¿Esto qué es? Eso es como cuando yo me puse por casualidad, a ver cuáles habían sido los presidentes, bueno, los secretarios generales, creo que es el cargo de las Naciones Unidas, y de repente me encontré que uno de los secretarios generales de las Naciones Unidas había sido un miembro del partido nazi, que todo el mundo lo sabía, pero nadie había dicho absolutamente nada. Hostia, eso me suena muchísimo, eso que me suena. Exacto, es de haberlo mirado yo también y decir, y hacer así, pasar de largo y decir, taparme los ojos con la mano, digo, madre mía, ¿esto qué es, macho? Es que son ese tipo de cosas que al final dices, necesitamos un perfil político para este cargo, tenemos este tipo de gente, ¿cuál es el que más me interesa? Al final vas a escoger ese. Bueno, Jean-Claude Juncker, el actual presidente de la Comisión, era el primer ministro de Luxemburgo. Imagínate, paraíso fiscal. Y se hizo conocido además porque es uno de los que optimizaron una ley que optimizaba el proceso de entrada de dinero a Luxemburgo por vía exterior o algo así. Exacto. Bueno. Entonces, en nuestro siguiente punto tenemos hemos hablado un poco de cómo ha hecho el gobierno en general que las empresas sean más competitivas. En resumen, hemos dicho, lo que me queda más o menos en mente es que han bajado los salarios. En verdad lo que ha hecho es bajar el poder adquisitivo de la gente. Es ahora cuando toca hablar de la reforma laboral. Creo. Pues aquí el asunto no es solo la bajada de salarios, que obviamente pues eso se ve ahí. O sea, a medida que pasas de ser un mileurista, eras antes un matado y ahora eres poco menos que el Maharajá de Kapurthala, pues son cositas que se tienen ahí. También hay que tener en cuenta que la última reforma laboral nos ha traído grandes progresos y avances, tales como la desregularización de los ERES. Antes tú, para pedir un expediente de regulación de empleo, que es una cosa que entre el 2008 y el 2012 estuvo muy de moda, o sea, todos conocíamos a alguien que estaba en un ERE, y incluso en administraciones públicas o entes públicos también se veían por ahí. Tú antes, para solicitarlo, tenías que ir a la autoridad laboral competente, en este caso la Inspección de Trabajo Provincial, y solicitar un expediente de regulación de empleo que ellos te tenían que autorizar. Con la última reforma laboral lo que consiguió el PP es una cosa genial, es una genialidad pura y dura, que es que tú ya solo tengas que ir y comunicarlo, es decir, el propio empresario da por bueno que el expediente de regulación tiene que ser así, lo comunica y la inspección lo único que puede hacer es acatar y asentir. Correcto. Esto jurídicamente es una salvajada y vamos, desde el punto de vista de los derechos laborales, pues así nos ha lucido el pelo. Que todas las empresas tenían ERE aunque no lo utilizaran. Una forma de hacer la amenaza de la fuerza, de como chistes un poco, pues te vas 6 meses fuera y verás que bien. Oye, Abel, una pregunta te quería hacer. ¿Cómo funcionaba exactamente el mecanismo este? Porque yo he oído así casos de empresas en Zaragoza, en Aragón y tal, que una plantilla entera la echaban a la calle para contratar una plantilla nueva con la nueva reforma laboral. Eso es complicado. Además, todos esos casos, generalmente, la judicatura, que suele tener más conocimiento que el gobierno,
te lo tira atrás. O sea, la ley puede decir una cosa, pero luego los juzgados pues hacen el criterio. Es muy complicado quitarte trabajadores antiguos para poner nuevos. Porque sí, pero obviamente... con la actual reforma laboral de Rajoy no necesita la empresa, no necesita justificar pérdidas. Dar argumentos. O sea, simplemente con que justifiques un descenso en los beneficios durante 3 trimestres era suficiente. Es decir, si yo antes ganaba 1 millón y ahora he ganado 300.000 pavos, pues como he tenido un descenso marcado en 3 trimestres, pues os vais a la calle. Luego, pues también dentro de las últimas reformas laborales, o sea, ya no solamente la gente que trabaja, sino incluso a gente, pues el desempleo, el subsidio por desempleo, que es la parte más básica y fundamental de la prestación, que es para aquellos que no llegan a tener derecho a una prestación contributiva, es decir, los precarios entre los precarios, se modificó la parcialidad de tal forma que tú antes pues trabajabas 6 meses y tenías derecho a 6 meses de subsidio por valor de 426 euros en capital. Ya, con eso puedes vivir todo lo que quieras y un poquito más, independientemente de que tu trabajo fuese un trabajo de mierda y trabajases 2 horas al día, que es una cosa que por lo visto se ve que aquí el enfoque que le ha dado el gobierno de Rajoy es que la gente que trabaja 2 horitas al día no es una putada, sino que es así porque quiere. Entonces ahora con la nueva reforma lo que han hecho es que te parcializan el pago. Es decir, 2 horas al día vendría siendo 10 horas a la semana, un 25% de jornada, pues te pagarían un 25% de 426 euros. O sea, así abajo unos 114, 115 pavetes. Y encima te sale el ministro de Economía en la tele y te dice que aceptar eso mejor que nada. Pero ahí yo pregunto otra cosa. ¿Qué clase de modelo productivo y modelo laboral está reflejando o está dictando un gobierno que le parece bien que trabajes de rellenabolis 2 horas al día o sí, no, que trabajes 2 días a la semana? O sea, ¿eso qué es? El problema es un poco lo que comentaba antes Josep. O sea, aquí el entrar en la Unión Europea pues supuso aceptar ciertas condiciones. Te quedaste con la construcción hasta que la construcción hizo Crocker. Luego sí que se intentó modificar un poquito el modelo productivo con el plan Prepara, incluso el plan E, que no eran unas malas ideas de fondo, pero fueron unas ejecuciones nefastas, porque se dedicó pasta a hacer aceras en lugar de a fomentar empresas de I+D y a formar a trabajadores. Entonces, pues ahora tienes un modelo productivo pues prácticamente depredado. De hecho, aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, el sector primario, la agricultura, siempre ha sido un valor refugio. Cualquier persona de cualquier sector se quedaba en paro y pues a collir taroncha, como se dice aquí, todos podían ir. Ahora ya es que ni eso, o sea, es un sector también que está depredado. Aquí pues, tenías en la prensa autonómica, en el Levante, pues venía una noticia que estaba pagando a 2,50 a la hora de la agricultura. Ya. Que dices, es que 2,50, es que 2,50 echarme 8 horas para ganar 20 pavos. Tremendo. También es un logro de este gobierno. Y luego y tienes que comer. Claro, no, y luego le dicen a la gente, no, acepte usted ese trabajo mejor que pero nada. Es que este gobierno ha conseguido una cosa que, vamos, no se había visto en España en la vida. O sea, es que es ofensivo, es muy ofensivo, Y ni en lo más duro de la posguerra. O sea, es que el Estatuto de los Trabajadores está quedando a un nivel que el Foro del Trabajo es, vamos, prácticamente revolucionario. Pues aquí el asunto es que se está consiguiendo trabajadores a jornada completa y que no llegan a tener ingresos suficientes para reproducir la fuerza de trabajo. Es decir, es gente que va a trabajar y es pobre. Claro. O sea, es que ya ni siquiera el catolicismo este del que alardea esta gente de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es que ni por ahí. No te da para comprar el pan. Gente ni para el pan. Con el sudor de tu frente no te da para comprar el pan. Efectivamente. Y luego, pues, al hilo de esto, pues, historietas del sector productivo, pues poco sector productivo vas a tener si prácticamente tienes 5 millones de parados según la EPA. Que esto es duro, pues, de una población de 46 millones tienes 20 que trabajan, y de esos 20 que trabajan casi 6 están en paro. Dices, hostia, es que la fiesta aquí la están sosteniendo en torno al 30% de la población, está sosteniendo a la totalidad. Claro. O sea,
Y luego, pues obviamente, los pertinaces recortes en todas estas cosas. Eso entramos más adelante. Ahora bien. Por ahora está muy bien, porque me gusta cómo va la cosa, porque hemos enlazado esto de que sube la productividad, te lo dicen en la tele aisladamente y te quedas así como diciendo, joder, qué bien. Y luego la traducción en la vida real es lo que tú, Abel, nos acabas de explicar. Josep, ¿podemos cuantificar cómo ha ido el crecimiento económico de España en los últimos tiempos? Pues claro que sí. Por decirlo breve, Rajoy el día, creo que fue el 26 de diciembre, dijo que en el 2014 habíamos crecido un 0,5%. Joder. Claro, su frase fue que el 2012 fue el año del ajuste, el 2013 el de la reforma, el 14 el de la recuperación, nos hemos recuperado, y en el 2015 vamos a ya finalmente a salir. Este hombre que empezó, perdonadme, es que si no lo digo reviento, que empieza su gobierno diciendo que no va a usar el y tú más y que no va a decir lo de los brotes verdes, es que un presidente que va de cara. Es que este hombre todos los pecados de Zapatero los ha corregido y aumentado y reproducido al milímetro. Es que ha hecho todo absolutamente igual que Zapatero o peor. O sea, es cuasi cómico. Bueno, es divertido, de verdad, porque vamos. En verdad sí, porque el Zapatero, por suerte o por desgracia, le vino todo y no pudo moverse, pero este sabía perfectamente dónde entraba. Lleva 2-3 años gobernando, dijo una cosa, ha hecho totalmente lo contrario, y aquí estamos, con un 0,5% de crecimiento. Que encima se vanagloria de haber hecho un 0,5% de crecimiento. Si tú analizas un poco, después de tener ya destruida la economía, después de tener 5 millones de parados, que en verdad no son tantos parados porque tenemos una economía sumergida muy grande en España. Uh-huh. Que, por cierto, de esas anécdotas absurdas, de la Unión Europea, no sé si era la Unión Europea o el Fondo Monetario o el Banco Europeo, se estaban planteando si la prostitución y las drogas legalizarlo para poder recaudar más. Es decir, la necesidad de resurgir toda esa economía que tenemos ahí. No, además es curioso porque no lo han legalizado, pero sí que lo contabilizan así a ojímetro en el PIB. Eso sí, hicieron un ajuste que decían que, si no me equivoco, era el 2% o sí, 3%, sí. Para que subiese un poquito más el PIB, y por si acaso. Hombre, para cubrir expediente. Hombre, es que si lo pensáis, si un país deja de pagar impuestos, tú imagínate que un país dejara de pagar impuestos. Nada, cero, nadie pagará. ¿De qué vivirían los políticos? ¿De qué vivirían los gobernadores de bancos? ¿De qué vivirían todos estos? No olvidemos que los impuestos también se pagan los médicos y las carreteras, ¿eh? Sí, no, pero te quiero decir, el afán de esta gente, por muy neoliberales que se llamen, que eso lo hablamos en Neoliberalismo 3... Eso, un poco a lo que hablabais antes de las personas, solo tenéis que fijaros en un detalle. Esta gente son todos muy liberales tal y cual, pero todos son inspectores de Hacienda, inspectores de trabajo, economistas del Estado, abogados del Estado o algún puestecito estatal. Son todos gente que sabe mucho del Estado y que vive del Estado. Sí, no, su trabajo es un trabajo funcionarial. Para estar en contra de los funcionarios, ellos lo primero que hacen es pillar un puesto. Sí, o son canonizados y les ponen en la universidad dando clases. Mira, otra cosa, joder, es que está saliendo todo en plan como setas. Os quería preguntar, ¿qué te parece, Josep, como economista, la moda esta de los programas de sábado por la tarde, sábado noche, tal, de economistas explicando en una pizarra? Esto me hace muchísima gracia y me encanta, oye. Te quería preguntar... Claro, es que, a ver, ahí lo que me parece fascinante es precisamente no que se haga ese tipo de programa, porque creo que es Alberto Garzón el que está diciendo que la necesidad que tenemos la población de educarnos de economía para protegernos precisamente de los economistas, sino quién están poniendo como economistas a explicarnos la crisis. Bueno, eso lo dice Alberto Garzón y lo hemos dicho un montón de gente de toda la vida, No, pero era por decir una persona... es que precisamente lo estaba diciendo, creo que fue en una entrevista que hizo hace 2 semanas, lo estaba diciendo en televisión, en uno de estos programas. Y
si tú ves a esos economistas, por ejemplo, tienes a Guy de Liébana. Ese. A Guy de Liébana, que tú analizas adecuadamente lo que te está diciendo, o el de la economía ninja, ahora exactamente no me acuerdo cómo se llama, si queréis lo busco en un momentito. Y te la está metiendo sin vaselina, o sea, hay que tener un cuidado. Exacto. Él empieza diciendo, Leopoldo Abadía, ellos empiezan a decir que lo que ha fallado es algo así como que el sistema financiero se ha portado mal, que lo que han fallado son los valores, que lo que han fallado son algún mecanismo, que lo que ha fallado es no sé qué, lo que han fallado es no sé cuántos o no sé menos. Por ejemplo, uno de estos economistas que yo soy fan, Huerta de Soto. Hostia, ese es el que dijo que el Imperio Romano cayó por culpa del comunismo. Exacto, del socialismo. Porque Trajano se puso a pedir impuestos y a manejar mucho dinero público y tal, y decían que era comunista porque el Imperio Romano lo hizo estatista, ¿sabes? Exacto. Y pues mía. Huerta de Soto es un señor que también es muy aficionado a hacer este tipo de vídeos, y en uno de sus vídeos llegó a asegurar que la crisis actual, la del 2008, es debido a que en el Parlamento inglés, creo que fue en el siglo XVII o XVIII o XIX, se equivocaron al escribir una ley. Entonces permitía hacer una cosa, que si se modificase ese punto en esa ley, se acabaría automáticamente la crisis. Y dices, muy bien, pues todos estos economistas vienen a decir en esencia esto. Vienen allí, son economistas que generalmente no han aparecido mucho en televisión, son de nuevo perfil, pero con ideas antiguas. Llegan, dicen, hemos perdido los valores, hemos fallado en algo, hemos hecho no sé qué, nos hemos portado mal en esencia. Lo que tenemos que hacer es, uno, portarnos bien, regular o, peor aún, desregularlo todo, como sería el caso de Huerta de Soto, y al final acaben diciéndote que lo que tenemos que hacer es bajar los impuestos, privatizarlo todo y dejar a la empresa que se regule sola, porque ella sabe perfectamente cómo tiene que funcionar. En esencia estamos volviendo a decir otra vez la misma receta, pero con otra cara. Pero es que el peligro que yo le veo a esto es que cuando tú pones al economista en una mesa sentado enfrente de mí, yo por ejemplo soy ingeniero, ¿vale? Pero yo tengo unos mínimos conocimientos de economía, vivo en este mundo, vivo en Europa o sé cómo está España y sé lo que hay, estoy informado y puedo hablar, ¿sabes? Y yo puedo hablar con un economista cara a cara sin ningún miedo, pero cuando tú me pones al economista en televisión con una pizarra, le estás elevando sobre los demás. Por supuesto. Y ahí ya, cuando le respondes, ¿cómo le respondes? Mirando de abajo arriba como si fuera un profesor, y eso les da un crédito. No, peor de todo, lo que haces es, que es lo que se consiguió hace mucho tiempo, elevar la economía al nivel de ciencia pura, que es lo que no es y nunca ha sido. Es decir, cuando tú ves un economista, ves a un señor que en verdad sabe cuál es la fórmula correcta para solucionar algo, y no es así. Lógicamente no es así. Como si fuera un druida Exacto. O un maestro o un ¿sabes? Y eso es un peligro, yo lo veo un peligro tremendo, que les pongan, porque es que por ejemplo hubo un día que salió el Daniel Lacalle que también es un así Rubiales. Sí. No sé si os suena. A lo mejor sí que lo he visto, lo he escuchado, pero ahora mismo vamos a ver, ese hombre, yo cada vez que lo he oído hablar, que además es que ese se nota que no vive en España, ese se nota que está en la City de Londres. Ah, vale, ya sé quién es. Ese tío trabaja en la City de Londres. Sí. La City de Londres, que se nos olvidó, me da pena porque no sé si la mencionamos en un programa anterior, pues que con esto del neoliberalismo es que no acabaremos jamás de hablar de estos temas. La City de Londres es la región el barrio de Londres con mayor densidad de especuladores por metro cuadrado. Exacto, es el centro financiero, por decirlo de alguna manera, de Europa. Es más, todo economista que quiere dedicarse a la bolsa y sobre todo a lo que era Lehman Brothers y compañía, que era a analizar y no sé cuántos,
necesita irse automáticamente a Londres para estar allí unos cuantos años, explotado 14 horas en uno de estos sitios para luego tener un buen currículum. Te quiero decir que este hombre viene de ahí, mama de ahí, bebe de ahí, pues ¿qué va a venir a España? ¿Qué te va a contar? ¿Tú crees que a ese hombre le va a importar lo más mínimo las bajadas brutales de salarios? Pues no, pues va a llegar aquí, va a contar el librillo que se saben todos, te va a contar la perspectiva macroeconómica más insensible, en plan, no, si quieres que España suba el crecimiento, pues ponte a matar jubilados, ¿sabes? O sea, es que solo le falta decir eso, esto es muy exagerado, pero solo le falta decir, sí, bajas el gasto social matando niños y jubilados y enfermos, ¿no? Exacto. El problema que tenemos los economistas... Yo no sé qué le falta, qué va a ser lo siguiente, que esta gente quiera, ¿no? No sé. No, esta gente siempre te va a vender la misma mística. Esta gente te va a vender la mística de que con tanta regulación tú lo que estás haciendo es generar apesebrados y pobres, que aquí lo que tienes que hacer es lanzarte a la fama y que, joder, si quieres ser rico solo tienes que desearlo y cogerlo, que si tú puedes pagar poco, pues podrás producir mucho. No, pero y la gente lo jodido es que compra ese mensaje. O sea, aquí como todo el mundo, en vez de querer estar entre todos, lo que quiere es ser el que más, la gente coge ese mensaje y dice, hostia, pues yo también puedo ser rico. Y dices, no puedes. No, claro que no puedes, pero es que apesebrado y pobre es uno que le han despedido por culpa de una política neoliberal de un gobierno. Sí, pero vamos a ver. Cuenta que aquí, pues, joder, está rodeado de desclasados. Y la gente es incapaz de empatizar con el que acaban de despedir y decir, no, es que, joder, mañana puedo ser yo, vamos a hacer algo entre todos. Dice, no, es que si te han despedido es porque eres un perro, un tal, un cual o porque has tenido mala suerte. Yo voy a decir... Nunca se valoran claro. Cosas como te han despedido porque tu empresa quiere ganar más pasta y se va a ir a Polonia a montar el 4K. O sea, son cosas que la parte neoliberal, la sociedad neoliberal, no te explica, pero que te lo reviste de una mística para que tú tampoco puedas empatizar con esta gente. Esto es la imagen del perrito que está saltando a la mesa para recoger la migaja del mantel. Efectivamente. Ni más ni menos. Porque a mí no se me escapa eso de la cabeza nunca. Montamos un sistema capitalista cimentado sobre una base de acumulación de capital a toda costa, porque esto se acaba y tal, y usamos una máquina propagandística y un Estado fuerte, que es lo que ya hemos tratado en otros programas, para que esos obreros, que esos campesinos no se rebelen. Y para que no se rebelen, les ponen los dientes largos, les cuentas la milonga de que ellos algún día serán ricos también y que se hagan emprendedores. Yo quiero aquí dar un dato pequeñito, ¿vale? Para montar una refinería o una industria que quiera producir en serio y ganar dinero en serio, te hacen falta... Yo hice un estudio para un trozo de refinería en mi carrera y aproximadamente te hacen falta unos... ¿Cómo diría? Para empezar y poner la primera piedra y instalar las primeras tuberías y que eso empiece a funcionar, mínimo, y me quedo muy corto, 20 millones de euros. Pues pide Nico. ¿Sabes? O jugador de fútbol, porque en esencia es lo que viene a valer. Dime tú, ¿cómo me hago yo emprendedor? ¿Qué empresa vas a montar? Pues ¿qué hace todo el mundo? Montar bares y poner mercerías, tío. No, pero es que ten en cuenta que esto es un poco al hilo de lo que comentaba antes, lo que comentaba Dols. A ti el modelo que te están dejando es el de ser aquí, pues el sector servicios de Europa. Tú vas a emprender en plan de móntate un barecito, móntate el pub por la noche, móntate tu pequeño despacho para controlar 4 o 5 cositas, para el señor que viene a importar aquí, que se trae su bisutería de China, para tal, para cual. Obviamente no te están diciendo, ni te ponen los medios. O sea, es que el Estado no te va a dar un ICO de 20 millones de euros para que te montes una empresa seria. Claro, pero si tú quieres montar empresas serias que produzcan en serio, que levanten el tejido productivo de una nación, te hace falta muchísimo dinero. Sí, eso se tiene que montar desde el Estado. Es que no hay manera. Lo que comentaba antes del Plané, si en vez de hacer aceras se hubiese enfocado a crear empresas, industria seria, una empresa seria, pues no hubiese sido lo mismo. No hubiese sido el mismo fracaso estruendoso. Ahora, si voy a pedir un ICO y de ICO me vas a dar 18.000 euros, pues con 18.000 euros
ni una papelería. Solo pueden montar un bar, lógicamente. Una pregunta, Dols. Dime. Económicamente, los ministerios de Economía e Industria de la democracia española, ¿alguna vez han estado facultados o alguna vez han decidido, se han decidido de una vez a crear industria desde el Estado? ¿Es eso? La industria nacional... no he planteado bien la pregunta. Vuelve. ¿Están facultados en España? ¿Pueden hacerlo o no quieren nunca hacerlo? ¿O se puede hacer? La Constitución recoge perfectamente se puede nacionalizar y planificar la economía. Por poder se puede hacer. Otra cosa es qué tipo de mentalidad hay en los gobernantes. Lógicamente, la mentalidad que hay no es esa. Y el marco europeo. El marco europeo. Tampoco te permite que el Estado ponga pasta en... Exacto. En sí, por decirlo de alguna manera, nosotros salimos de la dictadura de Franco con grandes empresas nacionales que, aunque muchas estaban ya pseudo privatizadas, teníamos mucha grande empresa nacional. Sí. En el 86 entramos en la Unión Europea. Entonces, si salimos de la muerte de Franco en el 77 al 86, son menos de 10 años. En menos de 10 años ya empezó la regulación de cómo se tienen que hacer las cosas. Y, lógicamente, no es crear grandes empresas, es, lógicamente, lo contrario, privatizar. Por eso, primero se destruyó toda la industria, se vendió parte de las empresas, después en el gobierno de ¿cómo se llamaba este señor? De Aznar, perdón, de José María Aznar, se vendió las empresas más productivas y que más beneficios tenía, como por ejemplo Telefónica, y actualmente pues ya estamos intentando vender hasta Correos. Pero en ningún momento en esos 9-10 años se planteó crear grandes empresas y que esas empresas durasen para siempre. No, al contrario. Solo entrar ya en la Unión Europea empezó ya el desmontamiento, el desmontar ese tipo de industria, más que nada, ese tipo de empresas más que nada, porque en la Unión Europea también estaban países como Inglaterra que venían de la época de Margaret Thatcher, o estaban en la época de Margaret Thatcher, que precisamente lo que quería era eso, privatizar. Correcto. Muy bien, pues pasamos si queréis al siguiente punto. Tú me habías dicho, Josep, antes tratemos el tema del balance económico, me has dicho, ¿no? Sí. Entramos en ello, si te parece. Vale, muy bien. Rajoy, en esencia, con muy buena bondad, lo que dijo es que habíamos por fin salido de la crisis y, bueno, no habíamos salido, que estábamos en la recuperación. Pero el problema es que este señor primero nos dice que estamos recuperándonos, pero tenemos un 0,5%. Un 0,5% en el fondo no es crecimiento, no es crecer. Es lo que sea menos crecer. Porque exactamente cuando decimos crecer nos referimos a que el país gana más dinero, ¿no? Teóricamente es que el valor de todo lo que ha... Es decir, nosotros estamos midiendo el PIB, que es todo el producto de bienes y servicios generados en un país. Uh-huh. Todo eso... La riqueza nacional, ¿no? Exacto, ¿qué valor tiene? Entonces, cuando dice que hemos crecido un 0,5% es que hemos producido un poquito más. Vale. Que en esencia, si tú lo miras, el problema es, si tú me estás diciendo que hemos crecido un 0,5%, pero yo estoy caminando por la calle y no es verdad, ese crecimiento no es real. Simplemente es desde un punto de vista de grandes números, a ti al final la suma te ha salido eso. Pero una cosa, Josep... No olvidemos también la magia de los percentiles y sobre todo en referencia a qué. O sea, se ha crecido en referencia al año anterior. Exacto. O sea, pero aquí en teoría lo que se prometió en las elecciones del 2011 es que Rajoy nos pondría a niveles del 2008. Exacto, pleno empleo y PlayStation en todas las casas. Madre mía. Sí. A ver, te quería comentar el hecho de que vale, se me ha ido lo que iba a decir. Perdón, se me ha ido. Nada.
Continúo. Continúa. Pues, luego me eso, acordaré enseguida. Ya me he acordado. Quiero decir, la riqueza nacional sube 0,5% más ahí arañando y tal. Si yo me salgo de la Unión Europea, que luego entraremos también en ese tema, si yo me salgo de la Unión Europea, ya no me ponen cuotas y puedo cultivar lo que me dé la gana, puedo poner el país a trabajar y a producir todo lo que yo quiera, subo el PIB, ¿no? No, porque, a ver, el salir de la Unión Europea ahí lo tenemos que plantear desde otra óptica. Todo país que ha salido de una situación similar, como por ejemplo podríamos estar hablando de Cuba, todos los países soviéticos, se sabe perfectamente que necesita un periodo. Primero lo que tiene es un gran ajuste, podríamos decir, tiene un gran golpe en su economía, y después necesita un periodo de tiempo de, pongamos por ejemplo, 10 años, para que la economía se vuelva a adaptar a lo que sería la normalidad. Hablando en cristiano, el hecho de salirse de la Unión Europea no quiere decir que mañana vayas a plantar patatas y automáticamente estemos salvados todos. Eso no quiere decir. Tú sales de la Unión Europea y en el fondo lo que estás haciendo es salirte de todo un mecanismo de financiación y todo un mecanismo y un gran mercado, una gran legislación. Tú sales y de entrada podemos entender que no tendrías eso. Entonces tienes que empezar de nuevo. ¿A dónde me voy a ir a vender? ¿Y qué requisitos tienes? ¿Y a qué precios tienes? Entonces, de entrada, salirse de la Unión Europea no implica crecimiento. Pero en teoría tú te sales de la Unión Europea y ya no te compran nada los de la Unión Europea, ¿no? Bueno, claro. ganas margen de maniobra para otros mercados. Eso te iba a decir. Exacto. Sí, que es lo que yo siempre he comentado, pues nos vamos de Europa y nos vamos con Venezuela, con el ALBA, y ya está. Como hablamos el mismo idioma nos entenderemos. Pero y además no tendrías las restricciones de la política común, la política agraria, política industrial es común, que lo que te están haciendo es limitarte tus mercados posibles. Claro, o yo muchas veces he pensado, oye, a lo mejor esto es una barra basada lo que voy a decir. Hay países que están en África muriéndose de hambre, aunque tú abarates un poco tus precios, pero pones al país a trabajar como una máquina engrasada a producir alimentos para África. No sé, lo bueno te pregunto. Lo importante que tiene el contexto internacional actual es que antes, por ejemplo, el salirse de cualquier sitio implicaba automáticamente la muerte, como por ejemplo podía ser Cuba, como podía ser Irak, como podía ser Corea del Norte, como podía ser 4, 5, 6, 20 países que estaban en el mundo fuera del mundo, porque Estados Unidos y Europa lo controlaban absolutamente todo. Sí. Claro, actualmente no. Actualmente tú lo que tienes es un bloque que es Estados Unidos y Europa. Muy bien. Que ellos consideran que ellos son el resto del mundo, pero no. Luego tenemos a Rusia y a China que están intentando crear su propio bloque. Y entramos en uno de los puntos que teníamos sobre el BRIC. Exacto. Luego tenemos toda Sudamérica que está en un proceso de convergencia hacia algún sitio que ya son otro bloque económico. Luego tenemos a Sudáfrica y a la India que también están desarrollando juntamente con Brasil y con China y con Rusia el tema de del BRIC. El BRICS, que precisamente está creando o ha planteado la creación de un banco mundial alternativo. Es decir, lo que están planteando es crear otra cosa que antes no se tenía. Me explico. Antes tú salías de la Unión Europea y ya está, pero ahora si tú te sales de la Unión Europea tienes esa alternativa. El BRIC, para que nuestros oyentes lo sepan, es Brasil, Rusia, la India y China y Sudáfrica. Y Sudáfrica, vale. Exacto. Es decir, ahora mismo estamos en una situación de colisión de bloques económicos, por decirlo de alguna manera, en la cual ya no hay una hegemonía mundial de una sola potencia como en Estados Unidos, el dólar. Ahora no, ahora estamos viendo que existen países que ya lo que quieren es que su moneda sea pues de libre circulación, que pueda competir tranquilamente con
con el dólar a la hora de comprar petróleo. Y eso está implicando una serie de conflictos, como podemos estar viendo en las noticias, que siempre suelen estar asociados entre China, Rusia, Estados Unidos y algún país europeo como Francia e Inglaterra, o Alemania en algunos casos. Estamos viendo eso. Y eso lo que para los que pensamos que hay algo más allá de la Unión Europea, si no nos interesa estar ahí, es muy bueno, porque eso quiere decir que no por irnos del bloque Estados Unidos-Europa vamos a estar solos. Hay otro mundo, que eso antes no existía. De acuerdo. ¿Qué decíamos? Entonces estábamos también hablando del tema del balance económico. Exacto. ¿Hemos terminado con ese punto o...? Sí, no, Rajoy en esencia, después de lo que hemos contado ahora, lo que ha dicho es que hemos crecido, que en verdad no hemos crecido absolutamente. Vale. ¿Dentro de ese crecimiento se computa ya la prostitución y las drogas? Creo que no. ¿Este año? Creo que es que no sé si era este año o el siguiente. Es que igual hemos aprobado ahí sacando las chuletas. No, es decir, pronto no sé por qué van a legalizar las drogas en plan sacándose unas de la manga y dirán que hemos crecido un 4%. Pero bueno, en esencia hemos crecido nada. Después, según defendía Rajoy, que es una cosa muy bonita, ha podido defender al máximo el estado del bienestar, todo lo que ha podido, y incluso ha podido defender las pensiones, que por cierto, una cosa curiosa aquí que ha sucedido es que ha subido las pensiones en 3 euros. Sí. Que está muy bien, que está verdaderamente muy bien. Ha subido el salario mínimo en 3 euros. ¿Y las pensiones en cuánto? Las pensiones un 0,25%. Bueno, que viene siendo menos, porque además luego te aplican un nuevo tipo de IRPF y ya pues es una fiesta, porque la pensión te sube en bruto 3 euretes y el IRPF un punto, con lo cual acabas perdiendo poder adquisitivo. En esencia, porque claro, Rajoy y su gobierno estaban planteando que hasta ahora no habían podido tener dinero para poder hacer política económica. Claro, el problema que tenían es que cada vez tenían más gastos y cada vez recaudaban más, cosa muy normal si lo que cada vez tienes a más gente pobre o en el paro, que lógicamente no tienen dinero ni para pagar impuestos, ni para consumir, ni para hacer absolutamente nada. Y generan gasto. Bueno, al final lo que estaban haciendo es quitarles la mínima pensión que tuviesen y ya directamente se morían de hambre, como algún caso ha podido haber. Entonces Rajoy estaba defendiendo que él había podido mantener cierto estado de bienestar y había podido salvar las pensiones, cosa muy graciosa porque actualmente ya está en debate qué tipo de pensiones tenemos que tener y para cuánto y para quién. Es decir, ahora mismo ese debate ya se está poniendo encima de la mesa exactamente igual que se puso el debate de la sanidad, exactamente igual que se puso el debate de la educación, y lo que estamos viendo es que no existe nada que ellos no puedan alcanzar. Y lo más normal es que acaben entrando, más que nada porque necesitan el dinero de las pensiones para poder financiarse ellos mismos. Otra cosa que también estaba comentando es lo que también ha dicho Abel, es que van a poder tener dinero, pero ellos estiman que van a poder tener dinero porque van a hacer una nueva reforma fiscal. El problema de la nueva reforma fiscal es que a saber cómo sale, porque los profesionales del tema, cada vez que están mirándolo, les parece más marciana, no entienden exactamente qué van a hacer. Y encima tenemos el drama de la corrupción y de la economía sumergida, y cada vez hay más corrupción y cada vez hay más economía sumergida. Entonces, el considerar que vas a tener ingresos cuando en verdad no sabemos si los vamos a tener o no, y seguramente vamos a tener menos, en esencia, resumiéndolo todo, es un mensaje demasiado positivo para una persona que dice que él se vanagloria de que siempre dice la verdad y nunca envía mensajes positivos. Vamos a ver, tengo aquí yo otra pregunta que hacerte. Si España se sale de la Unión Europea, sí, y puede, por así decirlo, poner el país a cultivar, a producir, no hay cuotas, no hay restricciones, ¿no? Imagínate ese escenario. Y luego, por otro lado,
tú puedes salirte del euro y volver a la peseta o a la moneda la moneda española nueva. Tú podrías, a través del Banco de España, controlar la cantidad de masa monetaria que puedes producir. Exacto, tú lo que harías es bajar el valor de la nueva moneda de tal manera que harías la de Japón. Cada vez mi moneda vale menos y porque mi economía se basa única y exclusivamente en exportar. ¿Y eso es bueno o malo? ¿Eso No. nos haría subir, nos haría bajar el paro, por ejemplo? Traducido al bienestar a ver si la gente viviría mejor. Estamos ya entrando en el mundo de lo que serían las alternativas a lo que tenemos actualmente. Lógicamente lo que necesita este país urgentemente es una reindustrialización. Más que nada porque nosotros no tenemos nada. Es decir, tú me estás diciendo que mañana, si salimos, que en verdad no es mañana, sería un proceso largo. Por ejemplo, mirando el proceso de independencia de Escocia, el referéndum era este año, pero creo que se tardaba unos 4 o 5 años en finalizar todo el proceso. Por tanto, no es que sea un proceso de ya para allá. No, es un proceso largo en el cual te vas reajustando para la nueva situación. Sí. Espero que sea así y no sea en plan te bloqueo y ya está, que también sería una solución muy muy rápida, como por ejemplo soluciones rápidas como pasó en Chipre, que cerraron todos los bancos y se quedaron el dinero. En esencia, lo que necesitaría este país es, primero, y siendo tu ingeniero lo sabrás, primero construir industria, y la industria necesita un periodo para poder empezar a ser eficiente. Uh-huh. Después la agricultura se tiene que volver a readaptar y necesita un periodo para volver a ser eficiente. Sí, porque hay muchos campos de cultivo que están en barbecho o están... O directamente tenemos... echados a perder. Un poste gigantesco de una promoción que se tenía que construir y ahí está. Porque tenemos solares en mitad de cascos urbanos que nunca jamás se van a volver a construir. Eso se tendría que volver a reutilizar para lo que fuese. En esencia, lo que tendríamos que hacer es volver a empezar. Volver a empezar y, claro, ese volver a empezar implicaría varias cosas. De entrada, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para volver a empezar? Para pagar a esos agricultores que quieran poner la tierra otra vez a trabajar. ¿Cómo vamos a pagar a esos ingenieros que se ponen a planificar nueva industria y a montar nueva industria? ¿Cómo pagamos esa industria que vamos a montar y tal? Exacto, en esencia es... Y yo creo que esa primera batería de costes se podría ir sufragando si tú exportas, pero a saco. Pero a ver... vayamos al mundo de la empresa, porque es un mundo que conozco y viene a ser exactamente lo mismo, pero en pequeñito. Tú te vas a dedicar a la exportación. Consideremos que el modelo de España vaya a ser exportar con precios más o menos competitivos, considerando que nuestro producto estrella es la fruta y la verdura y otro más. Vale, muy bien. Tú necesitas financiación. Antes de empezar a montar el chiringuito, tú lo que necesitas saber es de dónde voy a sacar el dinero. Esto es muy importante, no para pagar al agricultor, sino para poder comprar las semillas. Vale, correcto. Para poder pagar el petróleo, para poder pagar el acero, para poder pagar todo. El problema, si nos salimos de Europa y salimos mal, el problema que podemos tener es que el acero alemán no lo vamos a tener y algunos socios interesados tampoco nos quieran, pero bueno, siempre hay alternativas. Si no tenemos eso, pues nos vamos a Rusia y compramos lo que sea. Pero bueno, ahí estaremos hablando de, a lo mejor el precio es más alto. Uh-huh. ¿Vale? En el fondo es, y volviendo a lo de Rajoy, ser competitivos. ¿Vale? Entonces tú sales y la primera pregunta es ¿de dónde voy a sacar el dinero? Claro, no se lo vas a pedir a Alemania ya que te odia. En todo caso podrías ir al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y compañía, pero claro, tienes que saber una cosa, que si se lo pides a esa gente, sabes perfectamente que te van a poner condiciones. Uh-huh. Como siempre pasa. Entonces, no estoy diciendo que no haya alternativa. Lo que estoy diciendo es que esas cosas se tienen que pensar adecuadamente. Por ejemplo,
si sabemos perfectamente que hay otro polo en construcción, o por ejemplo China, se puede ver a China, se puede ver a Brasil, se puede ver a Sudáfrica, se puede ver a el ALBA, al futuro Banco Mundial que están creando, como una alternativa para poder financiarnos. Incluso decir, como por ejemplo estaban haciendo en Venezuela, crear empresas nacionales que son la mitad, era un ejemplo muy concreto, que era la mitad era bielorrusa y la mitad era venezolana, que se dedicaba a la construcción de tractores. Ellos lo que necesitan son dinero, en esencia lo que necesitan es el capital. ¿Vale? Esa sería la primera cuestión que tendría la nueva empresa España que solucionar. La segunda sería, salimos a un mercado en el cual ese mercado tiene unas reglas y el señor que me lo compra tiene pues sus reglas. Que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio viene en relación a esto. Uh-huh. Entonces, porque el Tratado de Libre Comercio en esencia lo que quiere es que Estados Unidos tiene unas reglas, Europa tiene unas reglas más restrictivas y Estados Unidos lo que quiere es cargarse las reglas de Europa para que poder venderles lo que les dé la gana. Entonces España luego tendría qué vendemos, a quién vendemos y qué requisitos nos pone para vender. Porque no es lo mismo vender un producto con unas normas en Alemania que vender un producto con unas normas, por ejemplo, digamos en Ghana. En Alemania tiene más dinero, es un buen mercado, tiene más requisitos, en Ghana no tiene ni un duro, puedes vender lo que te dé la gana. Ese sería el segundo paso. Y otro paso sería, una vez conseguido el dinero, una vez estoy hablando de empresa, una vez visto el producto, viendo que sí que hay clientes y que hay fiabilidad, es probar el producto, vender. Y una vez que estás vendiendo, te das cuenta si está funcionando o no. En esencia, en un país viene a ser exactamente lo mismo, pero en grande. Tú sales y necesitas financiación, tú necesitas crear una industria, tú necesitas crear una agricultura potente, competitiva y tener un mercado donde ponerla. Que, por ejemplo, le ha pasado a la agricultura española, le ha pasado este año una cosa muy curiosa. España tiene una agricultura que, aun destrozada, es competitiva, que vende a Rusia. Y al haber entrado en una especie de guerra fría con Rusia, Rusia ha cerrado el mercado de la agricultura y estamos teniendo un problema importante en la agricultura en España. ¿Por qué? Porque antes, como estaba diciendo en el ejemplo anterior, España vendía a Alemania, a Dinamarca, a Holanda, incluso a Ucrania, a Estonia, vendía esos productos sabiendo perfectamente que esos productos se iban a Rusia, o directamente vendía a Rusia. Entonces, directa o indirectamente, estaba vendiendo a Rusia y estaba vendiendo estaba sacando muy buenos márgenes de rentabilidad. Uh-huh. El problema ha sido que Rusia ha cerrado, entonces este año se pensaba que se iba a seguir vendiendo a Rusia, pero toda la fruta se ha quedado en Alemania, se ha quedado en Francia, se ha quedado en Italia, se ha quedado en Holanda. Entonces los precios han bajado muchísimo, entonces este año ya no era rentable. Es decir, este año ha sido un año, en términos generales, malo para la exportación de fruta, porque muchos productos que no han tenido la capacidad de ajustarse a la nueva situación, como por ejemplo la naranja y el caqui en el caso de Valencia, el precio ha bajado muchísimo. Y entonces eso ha significado que el productor se ha perjudicado y que el agricultor se ha perjudicado. Ya ves, el ejemplo es un simple ajuste. Por cierto, y cuando venía un representante del Ministerio de Agricultura y Comercio, el Ministerio de Exteriores, se reunía con estos agricultores, porque yo he estado en una de estas reuniones, te decía: a ver, el problema es del Ministerio de Exteriores, a nosotros nos han dicho esto, nosotros como ministerio lo único que podemos hacer es mirar a ver si podemos conseguir alguna ayuda en Europa. El problema que tenemos es que siempre los italianos se nos adelantan, acaban copando todas las ayudas y al final no tenemos ninguna ayudas. Entonces le miré a los ojos y le dije: entonces no hay solución. No hay solución.
Entonces, ¿qué tenemos? Una economía, volviendo al principio, una economía que por un simple ajuste, un malentendido en una cosa, automáticamente ha entrado en una especie de pequeña crisis. Para que veas lo sensible que puede llegar a ser. No, y además que cuando tú tienes una serie de cultivos y de repente no puedes quitarte de encima esa producción, la pérdida es tremenda, porque yo siempre he escuchado, bueno, yo soy de tierra de secano, allí vamos más por el tema del trigo y la cebada, cereal y tal, pero vosotros que sois de cultivo de cítrico, yo siempre he oído que un cultivo pequeño no es rentable en absoluto. Jamás. Es que el problema, el drama de la agricultura, por ejemplo, en Valencia, y no es extrapolable al resto de España, porque es el minifundio español, el minifundio valenciano, el monocultivo valenciano y monocultivo valenciano. Es que encima que solo producimos casi en exclusiva un tipo de producto, encima lo tenemos distribuido de forma tan poco eficiente que el agricultor es imposible que pueda ganar dinero. Entonces eso acaba siendo comprado por otras personas, por otras empresas, o directamente destinado a la construcción, que era por lo cual estábamos destinando a la construcción. Y el ejemplo es claro. Me dijeron que la naranja, el kilo de naranja en el árbol, si no me equivoco, costaba 2 céntimos o una barbaridad así, que dices, es que es imposible que pueda ser rentable un cultivo pequeño, es imposible, sin entrar ya a hablar del tipo de variedad que estamos hablando en concreto, y sobre todo si encima ese año ha llovido, ha caído piedra, o el mercado internacional no puede absorberlo y se queda en el campo. Entonces, año tras año, tenemos la lotería de una agricultura muy poco eficiente que encima tiene que estar sometida a si puede o no ser su año. También, por ejemplo, tenemos el caso de un amigo de Abel y nuestro que nos estaba comentando que en su región, en La Mancha, Landete, precisamente este año, por suerte o por desgracia, este año era el año de la almendra y este año la gente allí se estaba haciendo rico cuando en la vida se habían podido hacer rico. ¿Por qué? Por lo que sea. En esencia es volver a lo que estábamos comentando de la salida o no de España de la Unión Europea. Sí, es un camino que hay que plantearse seriamente, sí hay que hacerlo. El problema es que no hay que pensar que simplemente saliendo va a ser un camino de rosas. Estamos viendo que con pocos ejemplos, una agricultura planificada pensando que puede ser lo mejor para nosotros, puede convertirse en un problema muy grande. Que ese año bajen los precios y se descalabre. Por ejemplo, la bajada del petróleo que estamos viendo ahora mismo, que si no me equivoco estaba a $45, o no me acuerdo muy bien, creo que ha sido esta mañana. Por ejemplo, hay países que se dedican única y exclusivamente a la exportación del petróleo, como por ejemplo puede ser Venezuela, como puede ser Arabia Saudí, como puede ser Irak, Libia, Rusia también. El hecho de que el petróleo baje tanto hace que llegue un punto en el cual exportar no sale rentable. Es decir, tu economía se ha basado principalmente en la exportación de petróleo y, por ejemplo, yo produzco petróleo con unos costes de a 60 dólares el barril. Si todo lo que sea un precio más bajo hace que automáticamente yo pierda dinero. Y si yo pierdo dinero implica dos cosas. Que no está entrando dinero en mi empresa nacional de petróleo y por tanto se puede arruinar. Y otra cosa muy importante, si no entra dinero en la empresa nacional, no está entrando dinero en la economía que yo lo estoy usando para lo que sea. En el caso de Venezuela es para construir una alternativa económica para no depender del petróleo, y en el caso de Arabia Saudí o Qatar o compañía consiste en crear islas gigantes
gigantescas para hacer el fantasma por allí con un Porsche en mitad de una isla en forma de palmera. Pero en esencia es eso. Sí, en esencia es eso. Y de repente el precio ha bajado y mi producto nacional ya no es competitivo. Claro. Y estamos hablando de una industria muy pesada y muy costosa de poder modificar. Oye, Josep, pero lo bueno de una empresa pública o nacional es que no se va de España. Por supuesto, no es que lo importante de la economía... No va a ser un foco de destrucción de empleo brutal. Exacto. Lo bueno de una empresa nacional principalmente es que todo el beneficio que se pueda sacar de la empresa nacional forma parte de la sociedad. Como decía un día Rubén, un día que estábamos hablando él y yo, en un Estado socialista no puede existir impuestos más que nada porque las empresas nacionales son las que obtienen el beneficio, entonces ese beneficio es la riqueza del Estado. Si tu Estado se basa en el actual, en la empresa privada y en sacarle impuestos a esas empresas, entonces ahí hay un desfase. Lo más normal es crear ese tipo de empresas nacionales que puedan hacer, por ejemplo, que bajen los impuestos porque ya no necesitaríamos tener tantos impuestos y al ser, por ejemplo, en sectores tan competitivos como puede ser la telefonía, como podría ser la electricidad, que por eso se privatizaron al principio, no era porque tuviésemos precios más bajos, sino porque eran las verdaderamente rentables, que por cierto eso también lo estabais comentando en el programa del neoliberalismo, sí, que esas fueran las primeras en privatizarse, porque eran las que sí, o también el banco que ahora es el Central Hispano, ¿era? Ese tipo de empresas haría que nuestra economía, nuestra economía pudiese ser más rica, siempre que esas empresas pudiesen ganar dinero. Claro, o sea, si tú, en vez de centrarlo todo en el ladrillo y el turismo, como hemos estado siempre en España, hubiéramos diversificado más la economía, pues no seríamos tan sensibles a las crisis. Hombre, siempre tampoco se ha puesto todo en el turismo y el ladrillo. Eso es una cosa del tardofranquismo hasta ahora. Sí, pero te quiero decir que si tu economía produce una serie de productos, para la redundancia, tienes también el ladrillo, tienes la investigación, tienes las renovables, tienes el turismo, tienes servicios, produces barcos, fabricas industria pesada, pues algo te va a sacar las castañas del fuego cuando vengan los problemas. Exacto, es que todo economista te dirá que si vas a invertir en bolsa, si vas a invertir en lo que sea, lo principal que tienes que hacer es diversificar tu cartera de valores, es decir, tener muchas cosas para que si te falla una no te falle el resto. No pongas todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Exacto, ni más ni menos. Claro, si tu modelo de crecimiento en España hasta el 2008 ha consistido en construir casas y de repente ese modelo ha fracasado, ¿qué tenemos ahora? Si ya no tenemos nada más. Si cuando te vas a un instituto la FP es de fontanería, la FP es de construcción, la FP es de electricidad y no hay alternativas a eso. Si hasta todo giraba a su alrededor, claro. Cuando se destruye eso, todo se destruye. Claro, claro, Josep, pero yo lo que te pregunto aquí ahora es ¿cómo planificas tú la economía de un país si solo tienes de 4 en 4 años para dar resultados y para ganar las elecciones? Es que lo que habría que entender es que para poder hacer el proceso de planificación y poder hacer el proceso de reconversión, no se tendría que ver desde el punto de vista de una legislatura, porque eso es imposible entenderlo así. Se tiene que ver como una especie de gran pacto social hacia ese tipo de modelo, hacia ese tipo de construcción. En esencia es construir caminar hacia un punto. El problema que tenemos ahora, por ejemplo, es que no estamos yendo hacia ningún sitio, estamos pegando vueltas otra vez sobre nosotros mismos. Entonces, tendría que haber un gran consenso en el sentido de cuál es el sentido de nuestro camino.
entendiendo perfectamente de que si el partido que estuviese gobernando en ese momento perdiese las elecciones, el siguiente va a continuar. Claro. Que, por ejemplo, es lo que ha pasado en el proceso de privatización español. Que todos los partidos, los 3 partidos que han estado gobernando en España han seguido esa senda porque más o menos era el perfil que estaban buscando. Pues para volver a hacer ese camino tendría que ser lo mismo, que los partidos que gobernasen siguiesen la misma senda. Ya, pero en vez de privatizando, desprivatizando y construyendo industria. Exacto. En vez de desmontar la industria, montarla. Exacto. Para que lo entiendas, Venezuela empezó el proceso revolucionario a principios del 2000, estamos en el 2014 y actualmente no es una economía planificada, ni es una cosa que podíamos llamar socialismo. Simplemente es un proyecto que actualmente está teniendo dificultades por lo que sea, que a partir del 2010 sí que puso un rumbo hacia allí, pero que eso cuesta mucho. Y que su economía es una economía basada única y exclusivamente en el petróleo, pero que sí que están haciendo esfuerzos para construir una alternativa a ese petróleo, pero que aún no lo han conseguido. Muy bien, pues pasamos a la parte última del programa, en la cual vamos a enlazar todo lo macroeconómico y técnico de lo que hemos estado hablando con los problemas de la calle. Tú, Abel, ¿qué puedes contarnos al respecto de esto? Hay varios puntos aquí. Uno es lo que es aumento de la precariedad en el tema del mundo laboral. Esto ya lo hemos mencionado antes. Consecuencias del aumento del paro en la primera mitad de la legislatura de Rajoy. Y exilio de población activa. Ahí está, creo que la principal consecuencia eres tú. Ya, efectivamente. Gracias. Mario, eres una consecuencia. Gracias. Sí, o sea, no hay más. O sea, o Rubén, que también nos está escuchando ahora mientras grabamos. O sea, un país donde formas gente, que es uno de los procesos más caros del mundo laboral, es la formación. Estás asumiendo el coste de formar a unos trabajadores en unas materias, que luego está aprovechando otra economía teóricamente superior, como es la alemana, a la que le estás facilitando una serie de técnicos formados, con lo cual ellos, como Estado, se quitan un coste, un gravamen brutal que supone la formación académica superior, y dicen, hostia, pues es una situación que no es del gusto de cualquier economía civilizada. Luego también pues está lo de siempre, o sea, los parados de larga duración vienen siendo ya, vamos, algunos vienen surfeando la ola desde el 2007 y ahí continúan. Es duro pues para una persona de 45 años asumir que se ha quedado en la calle, tiene 2 años de paro, con suerte algún subsidio y no va a volver a incorporarse al mundo laboral. Es una cosa complicada. Además, pues el Partido Popular, pues en su afán por reducir gasto, lo que ha hecho es matar el empleo a base de reducir las bonificaciones que existían antes en la Seguridad Social. Tú antes contratabas de forma indefinida a una persona mayor de 45 años y tenía una bonificación que luego la recuperabas cuando esta persona, pues el salario lo reintroducía en la economía. Esto ahora se ha perdido por completo. Las únicas bonificaciones que hay son con la tarifa plana, que es una trampa para el pequeño empresario, porque te bonifican 2 años y te obligan a mantener 3. Al trabajador de alta, que dices, y si la cosa va mal, devuelves la pasta. Uh-huh. Y sobre todo con el asunto este que se sacaron también en el anterior, creo que es del 2012, que era el contrato de fomento al emprendedor, que está muy bien porque se han beneficiado aquellas empresas que tenían consolidada la estructura, pero de los emprendedores pocos se han acogido a esto. Y son las medidas estrellas de este gobierno. Así en materia de fomento del empleo. Luego, en materia de destrucción, pues ya lo hemos comentado antes, o sea, la desregulación de los ERES, el nuevo modelo de negociación colectiva, en el cual ya no va de arriba hacia abajo, es decir, ya no prevalece el convenio estatal, sino que prevalece el convenio de empresa. Que esto parece una tontería, pero tiene su miga, porque dices, hostia, es que la fuerza de negociación de mi compañero y yo, pues obviamente no es la misma que la de todos los peones del metal.
O sea, es una cuestión de organízate y pide. Y luego, pues, lo que íbamos comentando antes, o sea, consecuencias de los recortes sociales, pues ahí tienes que has tenido una colección de mareas de todos los colores. En la Comunidad Valenciana, que es una de las más depredadas del país, es que es para echarse a llorar. O sea, es que ya cuando salió el presidente con el tema este del cierre de Canal Nou, diciendo que él no iba a tener una televisión autonómica que a cambio no pudiese tener hospitales y escuelas, y al final te acaban cerrando escuelas, te acaban cerrando hospitales, como es el caso de la Antigua Fe, para hacer un macro hospital en mitad de ninguna parte, con el caos que esto genera. Luego, además, sin profesionales, con profesionales mal pagados, que es el asunto este que salió el otro día en la prensa, que contrataban a los médicos y a las enfermeras de lunes a viernes para no pagarle fines de semana. Joder. ¿Qué dices? Ya en la Comunidad Valenciana ya es que se le añade la sinvergoncería que, no, que hay. Aquí nos lo pasamos muy bien. Sí. Aquí de Murcia ahí lo mejor. no os aburrís ahí vosotros. No, o sea, es así. Luego, pues... Una cosa curiosa es que nos quitan la televisión autonómica y ya estaba en Rus, como se ve que él tiene dinero en la Diputación, a ver si creaba su propia televisión casualmente para las elecciones. Su altavoz del frente. Vamos a decir que Rus, para quien no lo sepa los oyentes, es el presidente de la Diputación de Valencia. De Valencia. Que es un personaje entrañable, porque lo hablábamos, ¿os acordáis un día que lo hablábamos allí una vez? Que si se pudiera ubicar a Rus en un colegio, era como el matón del colegio, el que va con la bata desabrochada ahí pidiendo pasta para el bocadillo, ¿no? Sí, es algo así. Una especie de gángster. Un vendehumos. Pues sí. Oye, pero una cosa te quiero yo decir. Todos estos, que son chupópteros, yo no los califico de otra manera, más todos los asesores que tienen, más muchos alcaldes que cobran un sueldazo del copón bendito y tienen más asesores, y tienen fotógrafos que les hacen fotos, y tienen pelotas y cortes imperiales para ellos. Son muchos loros que comen mucho chocolate al final, ¿eh? Sí, no, está claro que el asesor y demás es una pasta que se va, porque además ahí no va el más cualificado, ahí va el amigo. A mí me gustaría que alguien hiciera un trabajo fin de carrera o una tesis doctoral, yo lo leería con avidez, en el cual se estudiara o se contabilizara cuánto le cuesta a las arcas del Estado mantener a toda esta gente, más la corrupción, más las obras que están ahí criando polvo y que son inútiles. Hay que tener en cuenta una cosa, que esto es España. Aquí desde Serrano Suñer ser cuñado ha estado muy bien. O sea, no lo olvidé. Yo también quería comentaros que... Pero bueno, a lo que iba. Sí. Dale. No, pues a lo que íbamos. Es un poco lo que ya se ha comentado. Es que se han ido dando brochazos a lo largo del programa, que creo que es mejor que soltar el tostón de golpe. No, muy bien. Lo que se comentaba antes. Me ha gustado mucho cómo está saliendo este programa, porque yo lo tenía muy cuadriculado pensado, pero al final hemos ido comentando y no nos hemos dejado nada del tintero. Quería comentaros que respecto a los que nos hemos ido de España, sí. Y esto es una anécdota que quiero que conste en acta. Sabéis que yo soy de Valladolid y yo conozco esto es una cosa mía personal, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor a alguien le sirve esto. Que yo tengo un compañero, digamos, de la carrera, que ahora en el Facebook le ha dado por poner, ahora es un lema que no sé si lo habéis oído, eso del yo me quedo, ¿sabes? Eso ahora resistencia numantina o algo así. Ahora eso lo están poniendo como diciendo, es que los que se han pirado al extranjero se han ido de Erasmus. O se han ido a aprender idiomas, ¿sabes? Es lo que decía aquí, por ejemplo, la consellera del afán aventurero. Es que no es afán aventurero, es hambre. No, mucha gente hambre. Hombre, yo hambre nunca en mi vida he tenido hambre. Pero al final te tienes que ganar el pan. Pero yo te puedo decir a ti que yo soy ingeniero químico y, bueno, también estoy en temas medioambientales y tal. Yo te puedo decir a ti que ofertas de Infojobs, todas las páginas estas de búsqueda de empleo, que la gente tenga claro que son una estafa. O sea, nadie encuentra trabajo en España, a no ser que tenga enchufe. Vamos a asumirlo de una vez. Exacto. Sí, no, es complicado. Además,
los servicios públicos de empleo, pues cada vez menos. De hecho, ahora, otra de las creaciones, que es la ETT 2.0, son ya las agencias de colocación, que es el paso previo a privatizar los servicios públicos de empleo. Ya que están no se han en ello. privatizado Ya están en porque Europa, la Comisión Europea, te obliga a tener servicios públicos de empleo estatal. Si no, ya se habrían desmantelado. De hecho, hay comunidades autónomas que querían devolver transferencias al SEPE, o sea, recuperar lo que antes era el INEM, que ahora es el SEPE, Sí. y que sean ellos, en vez de el SERVEF o lo que sea allí, quien gestione las ofertas, quien gestione la formación para reducir gasto. Y dices, al final, pues, la agencia de colocación del tío Pepe, que será un poco como cuando iba el señorito a la plaza a recoger jornaleros. Pues este es aquel que me caen bien y lo rechistan. Aquí... Y luego ya, pues eso, o sea, es que a nivel sociolaboral, si es que solo tienes que salir a la calle. O sea, gente buscando en los contenedores, Mercadona o Consum dando a los bancos de alimentos lo que se les va a caducar. Y dices, esto, pues, qué magnánimo es el Señor que nos da pan a los que tenemos hambre. Y luego, pues, historias como los desahucios, que es ya un drama a nivel absurdo, que dices, es que, oiga, por favor, ya no es la dación en pago, es siéntense a negociar. O sea, es que estas personas, esto de que te quedes sin casa y te quedes con la deuda, de la cual responderás con tus bienes presentes y futuros, y dices, oiga, por favor, es que yo no me hipotequé, no me condené a la pobreza más extrema. Yo si estuviera en una situación así, yo delinquiría para ir a la cárcel, te lo digo en serio. Sí, no, además, cuando sales de la cárcel tiene subsidio, tiene eso aquel. Y si no, ya, pues uno de los casos más sangrantes, que es pues que los comedores escolares tengan que abrir en vacaciones y verano, porque si no los niños no comen. Es que esto, dices, joder, es que esto hace llorar al niño Jesús. Es que aquí, joder, luego nos damos golpes en el pecho hasta que nos salga chepa, y por mi culpa, por nada mi culpa, y yo pecador, pero joder, si os descuidáis os muere el pueblo de hambre. Sí, una y encima luego dicen, no, por favor, usted no proteste, que esto da mala imagen, ¿sabes? Exacto, no protestes, ahora ya es protesta si quieres, porque a 300.000 pavos de sanción por cualquier tontería ya es la hostia. O sea, es que de hecho si tú te miras la legislatura al revés, es como si estuviese saliendo de una dictadura. O sea, tú coges como empezó la legislatura, cómo ha acabado, y lo pones al revés y dices, hostia, estoy saliendo de una dictadura y voy a crear empleo. Es que están convirtiendo el país en una dictadura. Bueno, España nunca ha sido una democracia, yo eso lo tengo claro. Sí, no, claro, o sea, dentro de las limitaciones. Yo tengo claro que esto es una oligarquía, pero de tomo y lomo, desde la muerte del dictador hasta hoy. Pero es que ahora están endureciendo más y más el régimen. O sea, sí. Bueno, pues bien, lo que van a conseguir es eso, un país de garrulos, porque... Sí, no, al final esto es como todo, derechos del siglo XIX pues llevarán aparejada una lucha obrera del siglo XIX. Eso no hay que olvidarlo, y dices, si sigues apretando, pues tarde o temprano pues tendrás algunas reacciones que no quieres tener. Bueno, ahí entramos en temas que tocaremos en otros programas. Muy bien, pues... Último turno como conclusión, si queréis, pequeño, y ya emplazamos a nuestros oyentes a próximos programas, porque yo creo que más o menos hemos tocado todos los puntos y ya desarrollaremos más fuertemente alguna cosa puntual, y ya terminamos. A ver, ¿quieres empezar tú? No, empieza. Pues como conclusión yo pondría que ante el mensaje de Rajoy de estamos recuperando y vamos a salir, no hay optimismo, no hay necesidad de decir una cosa que no es. Después de 2-3 años de destrucción del estado del bienestar, de generar 5 millones de parados, de que actualmente tengamos una deuda, no estoy hablando de deuda privada, porque también, una deuda pública del 100% del PIB, de que actualmente estemos en una situación de pobreza, que actualmente tengamos pobreza infantil, que actualmente la gente se tenga que salir, estamos hablando de 400.000 personas más o menos que se han tenido que salir de España simplemente porque no podían trabajar aquí.
Y todo el problema es que en cada familia ya estamos teniendo o amigos o vecinos que ya se han tenido que salirse de aquí a trabajar a otro país, que generalmente suele ser Alemania, y encima el perfil suele ser titulados. Ante eso, el decir que estamos saliendo de la crisis es mentira. Es que no es que estemos saliendo de la crisis, es que el modelo que ha usado el Partido Popular hasta la fecha solo ha servido para destruir, para ganar más dinero, como estaba diciendo adecuadamente Abel antes, para ciertas personas. Solo ha servido para ponernos en una situación que perfectamente puede entrar la famosa troika y apretarnos más las tuercas, y puede existir una alternativa, como estábamos también hablando, que lógicamente será muy costosa, pero que, como también estabais comentando, que al final, por suerte o por desgracia, tendremos que empezar a valorar. Sí, porque no va a quedar otra al final. Exacto. Al final, la putada va a ser que, por desgracia, nos vamos a tener que salir de Europa. No, sí. Y antes de terminar, antes de dar paso a Abel, yo quiero terminar la anécdota que iba a contar antes. Y es que estos que ponen ahora lo de yo me quedo, con mucha chulería, sí, como que los que nos fuéramos a trabajar o a buscarnos la vida al extranjero fuéramos, que nos vamos de Erasmus o de cachondeo, me gustaría decirles que se pusieran en la piel de mucha gente que se ha ido de España dejándolo todo. Pero es que voy a completar la anécdota, porque es que esta persona luego yo he averiguado cosas y me he enterado de que su familia es del Opus Dei. Ah, bueno, entonces... De tal forma que él y otros 3 hermanos, son 4, y todos ellos, nada más acabar los estudios, uno es militar, otro es abogado, otro no me acuerdo qué es, y este es ingeniero. Y todos están colocados, ¿sabes? Si tú formas parte de una aristocracia privilegiada, o más o menos estás cercano a que te coloquen, o de una manera o de otra a conseguir un trabajo en Madrid, porque te lo van a conseguir, para ti no va a haber crisis. Para ti lo que ha dicho Rajoy seguro que es verdad. Para ti lo que diga Rajoy, vamos, de puta madre, y aquí no hay crisis, y tú estarás muy a gusto en tu burbuja de cristal. Pero los demás tenemos que vivir en el mundo real. Abel. Bueno, yo a modo de conclusión voy a ser bastante más breve que Dols. La pregunta que se planteaba al principio, ¿se ha acabado la crisis? Creo que esto huelga a decir que no, y solo hay que salir a la calle y pegar una ojeada, darte 2 vueltas a la manzana, y verás claros indicios de que ni se ha acabado ni hay visos de que vaya a acabar próximamente. Me parece ofensivo que salga el presidente pues diciendo que la crisis es historia tal y cual, cuando pues cada día se está sufriendo más, y cada día es que es una nueva. O sea, es que aquí de la evolución social, de las demandas sociales del 2011 al 2014, es que prácticamente han tocado todos los palos. O sea, se empezó con la sanidad, luego fue la educación, y ahora estamos ya en temas de derechos. Los derechos laborales fue también de lo primero, y ahora ya es temas de derechos sociales y libertades ciudadanas, que esto ya es un poco pues clamar al cielo. Y luego pues en el tema que me tocaba hablar, pues simplemente lo único que se puede desear es que acabe esta legislatura cuanto antes, y que el que entre acabe con la legislación que ha habido en los últimos 4 años y se vuelva al menos al status quo del 95, que era una cosa moderada para todo el mundo, dentro de una sociedad capitalista de mercado, pero con unos valores sociales y una búsqueda de la equidad y la paz social bastante interesantes. Por lo demás, pues simplemente eso, ¿la crisis ha acabado? Pues no. Bueno, esa es tu opinión, y absolutamente respetable y aceptable, pero yo diría incluso que actualmente yo pediría que como primera batería de legislación nueva del próximo gobierno, me da igual quién gobierne, que por favor todas estas leyes
estas leyes mordaza, todo esto que no tiene que ver con la economía, y este gobierno ha traído, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, diciendo, no, como hay crisis, pues saco una ley mordaza para que no podáis protestar ni podáis hablar. Pero ¿esto qué es? O sea, no tiene nada que ver con la economía. Es su afán de convertir este país en una dictadura y, vamos, se les ve el plumero a la mínima de cambio. Bueno, pues esto es el final del programa de hoy. Quiero dar las gracias por esta amena conversación que hemos tenido. Os emplazo a próximas ediciones del programa. Muchas gracias. Gracias. Y con esto terminamos el programa de hoy. Y ya digo, seguiremos, tenemos la agenda repleta de temas y de asuntos. Por cierto, deciros a los dos que queda pendiente ese programa de podríamos llamarlo las caras de la crisis. Podríamos ahí un programa dedicado a las personas únicamente, a aquellos que, bueno, hemos mencionado Christine Lagarde, Sí. toda esta gente, ¿de dónde ha salido? ¿Quién los ha puesto ahí? ¿Por qué están ahí? Bien, ningún problema. Pues ya le diremos a Rubén para que nos eche una mano y lo pongamos en agenda y lo consideremos. Que haga una selección de especímenes. Haremos ahí un buen análisis y de ahí puede salir un programa muy interesante. Pues nada, ya digo, muchas gracias, buenas noches a todos y hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Adiós.